Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, qué alegría de nuevo compartir con ustedes. Estuve unas semanitas ausentes porque hemos estado con mucho trabajo en nuestro templo, gracias a Dios, pero como apenas estamos adaptando a este nuevo estilo de vida, pues entonces acomodando también mis tiempos. Pero gracias infinitas a todos los que han estado pendientes de por qué no lo había vuelto a enviar, de que si estaba enfermo o algo por el estilo. Pero no, aquí de vuelta con ustedes, trayendo este alimento para el alma, para que el Señor nos siga fortaleciendo en nuestro caminar con esa palabra de vida, esa palabra de esperanza, pero ante todo esa palabra que nos muestra su propia verdad, esa verdad absoluta. Les habla en esta mañana el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio donde nos permitimos encontrarnos con nuestro Maestro, donde Él nos enseña, donde Él nos va educando para poder encontrar un sentido de nuestra fe, un sentido en lo que hacemos desde nuestra espiritualidad. Hoy oramos de una manera muy especial por nuestro hermano José Iturios, que se encuentra tan delicado de salud. Pedimos a nuestro buen Padre que lo asista, que fluya el Espíritu Santo sobre él, que permita en cada momento que él se pueda recuperar de esta gravedad que tiene en este momento en su salud. Oramos también por su esposa, por su familia, para que el Señor los siga fortaleciendo en cada instante de nuestro caminar. Los invito pues que iniciemos esta experiencia de reflexión, esta experiencia de análisis de la palabra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir y cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue con ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si tú eres, mándame a ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy quiero iniciar esta reflexión con esa pregunta que nos podríamos hacer: si nuestros hermanos, los discípulos y apóstoles, ya sabían que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios,
porque no estuvieron con Él firmes durante todo el proceso de su vida, incluyendo la muerte. Y tendríamos que preguntarnos hoy personalmente eso a nosotros también. Tú y yo tenemos claro que Jesús es el Hijo de Dios, porque si lo tenemos claro, no entiendo entonces por qué estamos cayendo en los mismos errores de nuestros hermanos en el pasado. Estamos dejando a Jesús a solas. No lo dejamos tampoco caminar en nuestra vida. No le permitimos que Él sea parte de nuestra existencia y de nuestra familia. Y queremos que Él no intervenga en ninguna de las situaciones de nuestras vidas. Hoy también estamos dudando de Él. Y viene algo muy interesante también hoy acá. Jesús utiliza una frase que en varias experiencias lo utilizan, pero que en el Antiguo Testamento también. Yo soy el que soy. Pero hoy se nos presenta a Jesús con la palabra soy yo. Más simple todavía. Y ese soy yo es donde Él le dice, aquí estoy yo tal como me les he mostrado a ustedes. He mostrado mi poder, he mostrado mi sabiduría, he mostrado mi humildad, he mostrado el amor que les tengo, he mostrado el perdón que tengo hacia ti. Pero a veces no es suficiente eso, porque cuando nosotros estamos en medio de tantas tormentas, se nos va llenando nuestra vida de miedo. Eso pasó más adelante con los discípulos, especialmente con Pedro. Se llena de miedo y empieza a hundirse. Y hundirse es decir, volver a nuestras pasiones, es volver a nuestras limitaciones, es volver a todo aquello que nos está impidiendo caminar a la par con Jesús. Es decir, dar los frutos que Jesús quiere, el cumplir la voluntad del Padre que Él quiere, el realmente ser un imitador de Cristo, el ser el otro Cristo. Cuando yo siento miedo, mis hermanos, dejo que el maligno empiece a actuar en mi vida. Dejo que el maligno empiece a hacer todas las seducciones necesarias para que empiece a hundirme en el mar. Empiece a hundirme en mis miedos, en mis vacíos, en mis heridas. Por eso cuando estamos en depresión, cuando estamos con heridas muy profundas en nuestra alma, llega momentos donde no queremos hablar con nadie, absolutamente con nadie. Y lo que hacemos es que nos hundimos en nuestra tristeza, nos hundimos en nuestros miedos y nos encerramos en nuestros cuartos. Y peor aún, nos llenamos de tanto miedo que hasta a veces atentamos con nuestra vida. Pero eso también pasa es porque los discípulos estaban yendo en el mar a la madrugada, es decir, la presencia del mal se hace presente en la noche y especialmente en la madrugada. Cuando los demonios atacan es después de las 3 de la mañana para burlarse de lo que es la salvación que nos ofrece Jesús en la cruz a las 3 de la tarde. Pero el problema no es que los demonios estén saliendo a esa hora. El problema es que los discípulos iban sin Jesús. Y más aún, no estaban orando como lo que hizo Jesús. Jesús se quedó solo en el monte, orando durante toda la noche. Estaba fortalecido, estaba lleno de esa paz. Sentía la presencia del Padre en su vida porque estaba en intimidad constante con Él en la oración. Los discípulos se fueron como simples corderos sin conciencia y sin qué hacer. Y entonces lo que hacen es que empiezan conversaciones vanas, como lo que nos decía Coelet el domingo pasado, vanidad de vanidades. ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? Sobre cosas superficiales, sobre cosas vanas, sobre cosas cocas. Y también entonces nos dice que las olas sacudían tan fuerte en la barca que ellos empiezan también a sentirse también como asustados allí. ¿Y saben por qué las olas sacuden la barca? Porque la barca es tu vida. Y siempre el maligno va a querer sacudirte tu vida, sacudirte tu existencia, sacudirte en tu fe para que empieces a dudar, para que no le creas a Jesús, para que no sigas a Jesús. Hermanos, por eso el católico no puede seguir siendo católico de tradición. El católico tiene que ser convencido
tiene que tener convicción de lo que está haciendo, un sentido de pertenencia y de conciencia, para que lo que tú estás viviendo dentro de tu espiritualidad o en cualquier otra institución religiosa en la que estés, realmente estés fortalecido sobre la roca para poder dar respuesta ante el enfrentamiento con el mal, que es constante, mis hermanos. Todos los días de nuestra vida tenemos tentaciones. Todos los días de nuestra vida tenemos caídas y tenemos la presencia del mal estando ahí con nosotros. Llega entonces también un momento de oración donde Pedro ora ante el Padre, ante Jesús, y le dice: si tú eres maestro, porque lo habían confundido que era un fantasma, porque tampoco sabemos reconocer a Jesús cuando tenemos miedo. Ese rostro de Jesús se pierde cuando estemos así. Recuerden María Magdalena, llena de miedo porque no sabía dónde habían colocado el maestro. Jesús empieza a dialogar con ella y no se da cuenta que es el maestro. El miedo nos oculta el rostro de Dios. El miedo nos oculta cualquier presencia de Él en nuestra vida y por eso no lo podemos ver. Y por eso cuando Pedro le empieza a pedir de que le deje caminar sobre el agua, Jesús no duda y le dice: ven, camina hacia mí. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Yo me imagino el gozo tan grande que tenía que haber sentido Pedro en ese momento, el estar caminando con el maestro por encima del agua. ¿Y saben qué es caminar sobre el agua? Es caminar con autoridad, con control, con poder sobre la fuerza del mal. Porque estás con Jesús de Nazaret, que no va a permitir que te pase absolutamente nada. Pero llega la tentación, llega la duda, llega la discordia, llega la rebeldía, llega toda aquella palabra que nos ayuda a alejarnos de ese Padre Celestial y hundimos. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de toda esta parte, mis hermanos? Cuando te estás hundiendo y llamas a ese Padre, porque Él dice inmediatamente, Pedro le dice a Jesús: sálvame, Señor. Empieza a glorificarlo también desde ese temor, porque lo está perdiendo. Empieza a llamarle y a clamarle como ese padre que necesita ser acudiente de ese hijo que se está perdiendo. Y Él extiende sus brazos y lo saca de allí. Luego Dios obviamente nos reprende, nos corrige. ¿Por qué dudaste, Pedro, hombre de poca fe? Y Jesús nos llama a veces también contundentemente y nos hace centrar en nuestra realidad, porque somos ovejas descarriadas. Queremos hacer lo que se nos antoje a nuestra vida. Y no, Cristo nos regaña de vez en cuando para que analicemos lo que está pasando, para que tomemos conciencia, para que despertemos de lo que nos está pasando. Todo esto sirve, mis hermanos, para que los demás que ven el acontecimiento entre la lucha entre el bien y el mal, entre mi voluntad y la voluntad de Dios, me pueda reconocer hacia ese Jesús, de que solamente Él basta, de que ese Dios lo tiene todo a la perfección, de que Él es verdaderamente ese Hijo de Dios. Lo que nos queda es, sin lugar a duda, postrarnos ante ese Padre Celestial. Yo, si fuera sido Jesús, yo hubiera sido muy triste el ser Jesús. Se lo digo sinceramente. Porque Jesús simplemente lo utilizaban. A Jesús no lo amaban. A Jesús no le tenían ese afecto por ser aquel hombre altruista, ese Dios que estaba pendiente de sus hijos. A Dios simplemente lo utilizaban. Siempre que lo veían, ¿qué hacían? Le llevaban todos los enfermos. Iban y lo buscaban para que les diera comida. A Jesús nunca lo buscaron desinteresadamente. Nunca veíamos que a Jesús le llegara una ofrenda de un alimento bueno, de un vestido, de un aplauso, solamente el día que iba a entrar a Jerusalén. Pero ¿cómo nosotros también estamos utilizando a ese Dios? Todos los momentos de nuestra vida le estamos presentando peticiones. ¿Cuándo le vas a ofrecer un detalle a Dios? Y no podemos permitir que porque Dios se muestre con poder,
porque Dios se muestre con misericordia y con autoridad, simplemente lo vamos a estar buscando para eso. Qué rico, hermanos, que tú y yo seamos conscientes con este evangelio que tenemos que buscarle por amor, por caricias, por agradecimiento, por ser Él como es con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque hoy Dios te salva de tu tormenta, te salva de tus miedos y te saca de ese momento en que te estás hundiendo, para que encuentres así la salvación y la felicidad en tu existencia. Todos los días te pido oración por este ministerio que llevo, por estos trabajos que estamos haciendo en nuestro templo, por nuestra misión, para que no seamos ni el sacerdote ni el anglicano, sino Cristo quien está actuando en nuestras vidas. Un abrazo fuerte, déjame en tus comentarios qué fue lo que más te gustó de esa reflexión en el día de hoy. Dios te bendiga y te guarde siempre.